Me preguntaron, mi amigo Jacobo me preguntó si podía explicar un poquito sobre, o avanzar un poquito, mejor dicho, sobre el pequeño cuerno de Daniel 7. Me preguntó que si tiene que ver algo con el verdadero Mesías. Sí, tiene que ver, pero también tiene que ver con Roma y el falso profeta, que hace milagros y maravillas, que se postula como Mesías cuando no le toca la candidatura mesiánica. El falso profeta por algo hace maravillas y profetiza. Eso lo habla, por ejemplo, aparte de Daniel 7, lo habla Deuteronomio 13, que el Eterno va a mandar un falso profeta que va a hacer maravillas y milagros, proezas. Hay gente que me dice, sí, pero hizo proezas, hizo milagros. Deuteronomio 13 habla. Esa no es una señal para determinar si alguien viene de Dios. Milagros, proezas, ¿no? Porque el falso Mesías, el falso profeta, el profeta de Roma, él va a hacer lo mismo. ¿Y de dónde viene el poder? Te lo dice Deuteronomio 13. Viene del Creador. ¿Cómo es eso? Porque el Eterno quiere darte libre albedrío y lo permite. Inclusive puede ser que podemos decir que el Eterno lo mandó al falso profeta para darnos libre albedrío. Escogemos su camino, el camino de las escrituras hebreas, o el camino del falso profeta y sus escrituras mentirosas que te desvían del camino del uno. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para comenzar. Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. Y Zacarías 14, verso 9, que dice, en aquel día el Eterno va a ser uno y su nombre va a ser uno. Uno. Cuando vemos las escrituras de Roma, te dice Mateo 28, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Deuteronomio 13 dice, cuando te diga el falso profeta, sigamos un camino que nuestros padres desconocen. ¿Entienden el punto? ¿Entienden el punto? Pero voy a tratar de desmenuzar un poquito más a Daniel 7, porque en verdad también habla un poquito del verdadero Mesías, pero habla del falso profeta en grande. Para comenzar, cuando estamos hablando de cuernos, estamos hablando de gobiernos. Ahí está, por ejemplo, en Daniel habla de una estatua que tiene diferentes partes, y la parte de abajo es el Imperio Romano. Creo que todo el mundo está de acuerdo con eso, el Imperio Romano. Y aquí vienen, y es un gobierno que está dividido, así lo dice, no está unido. Y esta es la idea de un gobierno secular, un nuevo orden secular, que es el gobierno, y el nuevo orden religioso, que es Roma, el Vaticano. Y como dije, tiene su falso profeta, que hizo maravillas y proezas, aunque hay historias que pasaron, en verdad, difícil de comprobar. Hay historias que fueron prestadas de mitología, eso sí. Y muchas de las cosas escritas en el libro de Roma tiene muchos elementos de mitología más que otra cosa. Dios encarnado, un Dios que embaraza a una mujer casada, todo eso tiene que ver con Nimrod, que le llaman la religión misterio de Babilonia, de Nimrod. Ahí viene Nimrod. Viene Nimrod, el dios sol. Simeram es la madre de Dios, la reina de los cielos, la Virgen perpetua, que tiene también otro nombre que le dicen la Madonna con el niño. Y ahí viene también eso, ese título. Y obviamente el niño Dios, un Dios encarnado, que es Tamuz. Esa es su primera versión, y de ahí vienen muchas reencarnaciones, si quieres llamarle, muchas variaciones, quiero decir, eventualmente llegando con el falso profeta de Roma. Y obviamente él no es el que manda, fue el primer papa que lo estableció, que fue Constantino, que él fue el que, por decirlo así, solidificó Roma, y de aquí fue que añadió, quitó lo que sea del libro del Vaticano, la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento. Ellos fueron que editaron y reeditaron, quitaron, pusieron, como sea. Por eso hay miles y miles de variaciones de la Biblia cristiana, y todas son diferentes.
En griego hay miles, en hebreo hay varias, en arameo también, en cóptico, en latín. No hay original. Cada uno en su pequeño lado de su reino cambiaron cosas, añadieron cosas a su manera. No hay manera de saber cuál es el original, para serle sincero. Cuando la Biblia hebrea, haciendo una comparación, una letra de casi las 500.000 letras, y le cambio una letra a un rollo de Torah de casi las 500.000 letras, ese rollo de Torah no se puede usar hasta que sea reparado. Literalmente así de precisa la Torah. Una letra se la cambiaron o una letra está tocando la otra letra. Ese rollo de Torah no se puede usar otra vez hasta que se repara. Así que la diferencia entre la Biblia cristiana y la Biblia hebrea son abismales. Obviamente, un punto que es extremadamente importante: el verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Esa es la profecía mesiánica. Vienen por medio de todos los reyes de Judá, porque eso fue lo que pasó. Todos los reyes de Judá, incluyendo Hizquíahu ben David, que es el rey Ezequías, o el rey Josías, todos venían de Judá, David, Salomón del lado paterno. El falso profeta de Roma, él no viene de eso. Él es producto de adulterio. Lo dice la Biblia cristiana. María casada con José, Mateo 1:16, sale embarazada de otro, Mateo 1:18. Por eso el niño no es hijo de Judá, David, Salomón. Por eso dice que José quería divorciarse de esa adúltera. Está escrito en su Biblia. Ahora, por ende, no cumplió ninguna profecía, porque si no cumplió la primordial, ser descendiente de Judá, David, Salomón, no cumplió ninguna. Así de simple, así de crudo. Ahora, sí que quiero ver un poquito sobre Daniel 7, del verdadero Mesías, que habla un poquito de él, pero también habla del falso profeta más que otras cosas. Vamos a hablar un poquito de eso para mi amigo Jacob. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Alejem, Yonam para Punto Breslev. Bien, vamos a hablar un poquito de Daniel 7, el falso profeta, el falso Mesías, que es parte del cuerno chiquito, por decirlo así, tal vez la cabeza, y también del verdadero Mesías. Pero es fácil para comenzar tratar de identificar quién es el cuerno pequeño de Daniel 7. Este es Roma, este es el imperio romano, que es el exilio que no encontramos hoy en día. Y como hablé, se dividió en dos partes: el lado secular, que es el nuevo orden mundial secular, gobierno, y el nuevo orden religioso, que es el Vaticano, con todas sus diferentes variaciones, sus hijitas, los mesiánicos, los evangélicos, los testigos de Rayovac, los mormones. No importa qué título le den, es lo mismo. El chiste que en verdad pasó, porque yo lo vi en un sitio de raíces hebreas venezolano, que tenían en su calendario Yom HaBen, el día del hijo, y querían decir Navidad, y Yom HaIma, que era el día de la Virgen María, que en verdad no sé cuándo es, pero lo tenían, Yom HaIma, el día de la mamá, pero se referían a María. Solo porque le ponen nombre en hebreo no lo hace correcto. Sigue siendo el mismo paganismo. Así que hay que tener eso en mente. Y como dije anteriormente, Yeshu o Jesús no cumplió lo más básico para ser candidato mesiánico. ¿Qué significa? Si no cumplió lo mínimo, no cumplió el segundo, el tercero, el cuarto, no cumplió nada. Hay gente que me escribe y me dice, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con el otro? Si no cumplió lo primero, no cumplió nada. Hay que tener eso, hay que empezar en orden. Me dicen Isaías 53 es mesiánico. En verdad no lo es, pero digamos que sí, por broma. Porque Jesús, hijo de adulterio, no tiene afiliación tribal, no lo cumpliría. Así de simple. No cumpliría ninguna profecía por ser hijo de adulterio. Y no es nuestra culpa, esa es la culpa de lo que pasó en esa historia. Nosotros, los judíos, no escribimos el Nuevo Testamento, está escrito en su Biblia. Viene Michael Root y te dice que en verdad no quiere decir eso y tienen un texto original que dice lo contrario. Primero, ¿cómo saber cuál es el original?
Y segundo, nunca te enseñé el texto. Así que bueno. Así que en la Biblia te explica quién es el cuerno pequeño. Que vemos en las visiones de Daniel que están reinos. Y el último es Roma, como ya dije. Y obviamente entre esto también se encuentra el profeta falso que ya dije que hace maravillas, desvía a la gente. Hay varias formas de identificar este cuerno pequeño, comenzando Daniel 7, 19 a 26, pero básicamente este va a perseguir al pueblo de Israel, va a venir a cambiar las leyes y las fiestas, va a hablar blasfemias contra el Dios uno. Un ejemplo, obviamente, nadie va al Padre excepto de mí. Yo el Padre soy uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se declara Dios. Todo eso que tiene que ver. Cuando se roban citas de la Biblia hebrea para ponérselas a Yeshua. Por ejemplo, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Eso es Isaías 45. Al Eterno. Pero la Biblia cristiana se lo pone a Jesús. Literalmente Jesús está robando la gloria de Dios. Y eso es parte del falso profeta de Daniel 7 que estamos hablando. Viene y blasfema contra el Dios más alto. Literalmente lo está describiendo. Persigue al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué dijo y qué no dijo Jesús? Bastante difícil. Muchos de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos 70 años después de la muerte del hijo de adulterio. Después de la destrucción del templo, por seguro. Así que las profecías que él dijo es como escribir sobre septiembre 11 en el año 2023. Pasó mucho tiempo atrás, sabemos lo que pasó ya, no sería profecía. Así que hay muchas cosas que nos cuentan que fueron después de los hechos. También hay historias que no tienen sentido histórico, de cómo te habla que cuando Jesús nació, los reyes magos, que eran brujos, me dijeron ayer que eran rabinos, eran brujos. Magi, esa es la orden Magi que hoy existe en Irán, que son zoroastrios. Eso eran, y son brujos. De ahí viene la palabra Magi, que se usa hoy en día, viene la palabra magia. Los reyes magos me dijeron que eran sabios rabinos. ¿Cómo la gente se inventa y hace muchas cosas disparatosas? Cuando nació, con el gobernador que nació, ya había muerto, pero en verdad en esta historia estaba todavía vivo. Hay tantas, y obviamente historias que son prestadas de mitología. La resurrección de Lázaro viene de una historia de Egipto. El milagro del vino, de agua vino, viene también de Egipto. La historia de caminar en el agua también viene de una historia de mitología de Egipto. Hay tantas historias que no tienen veracidad histórica, son prestadas de mitologías. Cuando el Tanaj, cuando nos dieron la Biblia hebrea, fuimos testigos nosotros. Nos dio la Torá, habían 3 millones y pico de personas que vieron con sus ojos qué estaba pasando. Comimos maná, no fue que nos contaron. Así como Joseph Smith, que tiene una visión privada, y así como Mohammed tuvo una visión privada, Pablo tuvo una visión privada y nos va a contar. Y él fue en verdad uno de los grandes profetas falsos, aparte de Jesús, que él fue que básicamente sí, en mayor parte inventó cristianismo. En verdad, Pablo es el responsable de la mayoría del cristianismo de hoy en día. Jesús, pero como Jesús es el cabecilla de los profetas, de los falsos profetas, estoy hablando, sí. Pero Pablo no se queda muy atrás y tal vez es el creador de muchas de las historias de Jesús, para que sepan. Pero bueno, quiero hablar un poquito del verdadero Mesías que se encuentra en Daniel. Vamos a continuar hablando sobre el falso Mesías. Vamos para allá, vamos para allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto.
de domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, ahora concerniendo el verdadero Mesías, lo vemos, por ejemplo, en Daniel 7:13, que dice, yo vi en una visión de la noche, mira, hay en las nubes de los cielos un hombre que venía, obviamente en las nubes, que venía de la presencia del anciano de los días. Y a él se le da dominio y gloria, y la gente de la nación y las lenguas le van a servir a él, y su dominio es eterno y no va a ser removido. Y su reino es uno que no va a ser destruido. Esto se trata del verdadero Mesías. Ahora, cuando vienen las nubes no significa que es Goku. ¿Se acuerdan Goku de los muñequitos? Yo nunca lo vi, solo vi pedacitos, pero Goku viene en las nubes. No está hablando de eso. Significa una vez que el Eterno lo manda, es rápido. Así como la profecía de Zacarías 9:9, que habla del Mesías entrar en un burrito, que para que sepan, si se tratara de una persona entrar en un burrito, Nehemías lo cumplió primero. De repente viene Jesús y se roba un burro en la historia de la Biblia cristiana, celebrando el festival de Hoshana Rabbah, tabernáculos, 4 días antes de la Pascua. Que la historia es ridícula, histórica, sin sentido bíblico. Obviamente la persona que escribió esa historia no sabe de los festivales bíblicos y hizo un error brutal, un error. Wow, mis niños cuando les conté esa historia se reían de que Jesús entra 4 días antes de la Pascua celebrando Sukkot. Sukkot queda en septiembre, octubre, Pascua queda abril, mayo. Pero la entrada triunfal, después que Jesús se robó los burros, no se robó uno, se robó varios, entra 4 días antes de la Pascua, que no tiene sentido histórico, bíblico, absolutamente nada. Obviamente la persona que escribió eso escuchó historias bonitas y las juntó, pero no sabe nada de la Biblia o de los festivales, obviamente. Así que él entró, diga, en la entrada triunfal. Ok, creo que no pasó, obviamente, por todos los errores que tienen esa historia. Pero si se trata de alguien entrar en un burrito, Nehemías lo hizo primero. Está en Nehemías 2:2, si no estoy equivocado, entrando en un burro. Pero en verdad, cuando habla de un burro, se trata de una persona mansa, una persona que no anda autoproclamándose nada, como lo hizo Jesús, robándose la gloria de Dios, como lo hizo Jesús, que esa es la profecía de Daniel 7:25, que es una persona que viene a robarse la gloria de Dios, el falso Mesías. El verdadero Mesías, Dios le da la autoridad, Dios le da lo que él necesita para servir al Eterno en la capacidad del Mesías. Para comenzar, el candidato mesiánico primero viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Es presentado por Elías, es un hombre dado a la plegaria, es un padre de familia, tiene hijos, su mamá y su papá son israelitas, no un Dios encarnado. Él va a tener hijos, ese es Ezequiel 45-46, que habla de los hijos del príncipe. Va a tener hijos. No como la mitología cristiana, que este es un Dios encarnado y para los cristianos le da un patatú cuando piensan y leen que en Ezequiel el príncipe, el Mesías, tiene hijos. Y por su doctrina comienzan a inventar toda clase de locura porque su cerebro lo necesita por su doctrina que le arruina el cerebro. Ese es su problema. Ok, así que el verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón, tiene hijos, viene de papá y mamá israelita, su papá viene de Judá, David, Salomón, es un erudito de Torá, nos lleva a la Torá, todo el mundo lo escucha y se queda con la boca abierta, su Torá. Va a pelear la guerra de Gog de Magog, Armagedón, eso es Ezequiel 38-39, nosotros ganamos. Su pelea es la plegaria, es el poder de Elías y el poder del verdadero Mesías, la plegaria. Estos enemigos se van a despellejar, viene la construcción del tercer templo,
Elías, que es el que tiene el poder de la resurrección de los muertos, porque él hizo resurrecciones, y obviamente no es que él hace milagros, Dios escucha su plegaria, eso es lo que significa. Elías va a pedirle al Eterno por la resurrección de los muertos van a resucitar, el tercer templo es construido finalmente, quiero decir, de acuerdo a las especificaciones de Ezequiel 40-48, la Shejinah de Dios cae, el verdadero Mesías es ungido entonces y es establecido Mesías. Nosotros ganamos, la idolatría se acaba, la gente de Gog y Magog, que era curtida idólatra, vino a pelear contra nosotros, ya lo enterramos. Ese es el fin, y eso es lo que está hablando aquí. A él se le va a dar dominio y gloria, y los reinos, y el reino y toda la gente y las naciones y las lenguas le van a servir a él como rabino del mundo, no como un Dios encarnado. Nadie le va a orar a él, nadie va a cantarle a él, solo al Eterno adoramos. Eso está en Daniel 7:14, estamos hablando 13 y 14, que está hablando del verdadero Mesías. Y su reino va a ser para siempre. Que aquí viene la guerra de Gog de Magog, nosotros los enterramos, ellos mueren obviamente, se despellejan. Viene el tercer templo, que es el comienzo de la era mesiánica, y es para siempre. De acuerdo al libro Apocalipsis, después de 1000 años, la guerra de Armagedón pasa, que no tiene ni sentido bíblico, histórico, un horror de la Biblia cristiana. Si hubieran leído el libro de Ezequiel, se dan cuenta de la tontería, pero tal vez están siguiendo mitología, en verdad no lo comprendo. Bueno, así que el primero, el Mesías viene una sola vez. Si un candidato mesiánico se muere, deja de ser Mesías. El Mesías viene y cumple todo de un fuá. Tiene su proceso, pero no se va a esconder por un ratito. Ya regreso, como dijo Yeshua. Ya regreso, no se mueran. Algunos de ustedes van a quedarse aquí, van a ver al Hijo del Hombre regresar. Todos se murieron. Yeshua inclusive está hablando de Daniel 7:14, dice que van a ver al Hijo del Hombre venir en las nubes. Dice, no se mueran, yo ya regreso, van a ver al Hijo del Hombre regresar en las nubes, así que no se mueran. Algunos de ustedes van a ver al Hijo, todos se murieron. Obviamente Yeshua, Jesús, el hijo de adulterio, no cumplió esta profecía porque no regresó y dijo que algunos de ellos no van a morirse. La pregunta a la gente que cree en Yeshua todavía, ¿cuántos de sus discípulos quedaron vivos hasta hoy en día? Porque Yeshua parece que se perdió. Hay que ser honesto. Yeshua dijo, algunos de ustedes no van a probar la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre regresar a las nubes, que es Daniel 7:13. Todos se murieron. Todititos se murieron. Y él dijo, no van a probar la muerte alguno de ustedes. ¿Cuál está vivo? ¿Cuál está vivo? Ninguno. Bueno, así que, y esta idea no es que viene como Goku en las nubes, sino que viene rápido cuando el Eterno diga, es la hora, el Mesías viene, es una persona mansa, como dice Zacarías 9:9, y cumple todos los requisitos mesiánicos, el cual Yeshua no cumple el primero, por ende no cumple el segundo, el tercero, el cuarto, el 20º, el 30º, nunca va a cumplir ninguno. Así que continuamos con el cuernito, que es Roma, y su profeta falso Jesús, con Pablo de Tarsus y obviamente Constantino, que ayudó a fundar todo esto. Así que verso 23 de Daniel 7 dice, yo vi la cuarta bestia, un cuarto reinado que va a estar sobre la tierra, cual es diferente de todos los reinos, y va a devorar toda la tierra, y va a aplastar y va a sobretomar todo. Y de los 10 cuernos va a salir el reino que representa los 10 reinos, se va a levantar. Y esto se va a levantar después de todos estos. Y él va a ser diferente de todo y va a aplastar los 3 reyes. Y él va a hablar palabras contra Dios más alto y él va a oprimir a los de Israel, por decirlo así. Y él va a venir a cambiar los tiempos y las leyes. Tenemos los tiempos, los festivales bíblicos con su tiempo, con los festivales paganos. Las leyes, obviamente la Torá, con la ley de Cristo. Y todo su reemplazamiento, porque este vino a reemplazar lo que Dios dijo. Su palabra del Eterno es la ley, no la ley de Yeshua. Ese es el falso Mesías. Que, de nuevo, Deuteronomio 13 dice que Dios lo permite
con milagro y todo, para darnos libre albedrío, a ver si lo seguimos. El falso profeta, de acuerdo a Zacarías 13, verso 6, te dice que se identifica con hoyitos en las manos. ¿Conoces a un falso profeta con hoyitos en las manos? ¿O conoces a alguien que se autoproclama algo espiritual grande, que tiene hoyitos en las manos? Yo te lo digo, se llama Yeshua. Ok. Y eventualmente él va a ser destruido y removido. Ese es el falso Mesías y su sistema. Obviamente Jesús va a resucitar al fin de los días, va a ser juzgado. Que él va a regresar, como dijo, no pasó, no va a pasar. Él fue un simple ser humano que tenía sueños de grandeza y murió en su pecado. Él va a resucitar, como todos los malvados. Y te lo dice Daniel 12:12. Algunos para bien, otros para mal. Los que siguen la idolatría van para mal. El cachito pequeño, ya saben dónde va, es Isaías 66, verso 24, que habla del infierno, que no se va a apagar su fuego, los gusanos no van a dejar de comérselo. Eso está escrito, eso está escrito. Él viene a tratar de robarse la gloria de Dios, pero en verdad es porque Dios quiere darnos libre albedrío, que es bastante difícil a veces de aceptar. Pero en verdad esa es la razón. El Eterno permite milagros, permite todo para darnos libre albedrío, porque para Él quiere tu corazón gratuitamente. Él quiere tu corazón gratuitamente, quiere que tú se lo des a Él. No es para chantaje, como mucha gente me dice. Mucha gente me dice, arrodíllate y ayuna para ver si la idolatría es correcta para ti. Eso me suena a tortura. Que me arrodille y que ayune hasta que acepte la idolatría. No, gracias. No, gracias. Yo escojo a Hashem. ¿A quién escoges tú a servir? Yo tomo a Hashem como mi Dios, los 10 mandamientos. Para ser salvo, tú tenés que tener a Hashem, tu Dios, como el uno, y no tendrás otros dioses frente de él. Así lo son los 10 mandamientos. Y esta es parte del libre albedrío que el Eterno nos da. Pronto el verdadero Mesías va a ser presentado de Judá, David, Salomón, y Yeshua no cumplió la primera profecía, que es ser descendiente de Judá, David, Salomón. Y si no cumplió la primera, no cumplió ninguna. Y no puede entonces más. Ya regreso, no se mueran. Algunos de ustedes no van a probar la muerte, van a ver al Hijo del Hombre ir en las nubes. Nunca pasó, no va a pasar tampoco. ¿Quién quedó vivo de los seguidores de este falso profeta? Cero, ninguno. Y aquí comienzan a inventarse. Llama al Eterno tu Dios, confía en Él. Él tiene que ser tu Salvador. Esa es la verdad. El cuerno pequeño, Roma, con su falso profeta, Yeshua, ayudándole, asistiéndole, Paulito, Constantino, que es el hombre detrás de todo. Pero este es el sistema del nuevo orden mundial, de los pies de Daniel, de la estatua de Daniel, que es el gobierno secular que viene a establecer su orden, nuevo orden secular y el nuevo orden religioso, pero no puede, porque el Eterno va a mandar al Mesías y todo esto el verdadero Mesías, y todo esto va a ser eliminado, pero todo fue para darnos libre albedrío. Sirve a Hashem, solo a Él. Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.